Ruth Martínez había estado observando a la niñera durante 11 minutos cuando notó la primera cosa extraña. Desde su banca al borde del Parque Victoria, el espacio verde donde los más adinerados de Lagos traían a sus hijos a jugar bajo la mirada vigilante de empleados contratados, Ruth había perfeccionado el arte de ser invisible. Su posición cerca de la fuente pública de agua le daba una vista perfecta del patio de juegos bien cuidado, mientras la mantenía lo suficientemente lejos de las madres y niñeras costosas para que no se quejaran con seguridad sobre la mujer sin hogar contaminando su aire. La banca era la oficina de Ruth, su laboratorio. Durante 3 meses había observado los patrones de este lugar, aprendiendo qué niñeras eran amables, cuáles negligentes, qué niños eran amados, cuáles eran meramente accesorios caros. Era un hábito de su vida anterior, la de antes de que todo colapsara, el instinto de observar, evaluar, proteger a los vulnerables. La niñera en cuestión vestía un uniforme blanco impecable que probablemente costaba más que todo el guardarropa que Ruth había tenido en su vida anterior. Gafas de sol de diseñador descansaban sobre su cabeza, bolso de cuero costoso a su lado. Empujaba una carriola Bugaboo de $3,000 que contenía un bebé que no podía tener más de 6 meses de edad. Pero era el comportamiento de la niñera lo que activó los instintos de Ruth. La mujer seguía revisando su teléfono, mirando alrededor nerviosamente, esperando algo. Su mano seguía moviéndose hacia la pañalera, sacando un biberón, luego devolviéndolo, sacándolo de nuevo, revisando la hora. Sus movimientos llevaban la tensión de alguien a punto de hacer algo que sabía estaba mal. ¿Alguna vez has notado que algo estaba mal, pero no podías explicar por qué? Si confías en tus instintos, dale al botón de suscripción. Porque esta historia prueba que a veces las personas que todos ignoran son las que ven la verdad más claramente. El bebé comenzó a inquietarse, pequeños llantos que aumentaban hacia un llanto completo. La niñera, Ruth había escuchado a otras niñeras llamarla señorita Lucrecia, sacó el biberón de nuevo, pero esta vez, en lugar de ir directamente al bebé, miró alrededor una vez más. Luego hizo algo que heló la sangre de Ruth. Desatornilló la tapa del biberón, sacó un pequeño frasco de su bolsillo y apretó 3 gotas de líquido transparente en la leche. Ruth se puso de pie antes de que el pensamiento consciente alcanzara su cuerpo. Su voz, sin usar para gritar después de meses de silencio de supervivencia, se quebró mientras gritaba a través del patio de juegos. ¡Alto! ¡No le des ese biberón al bebé! Todas las cabezas en el parque se volvieron hacia ella. La mujer sin hogar, la loca de la calle, la cosa que no pertenecía a este espacio de riqueza y privilegio. Ruth corrió hacia la carriola, sus zapatos gastados, las suelas sostenidas con cinta adhesiva, valiendo tal vez $0 comparados con las zapatillas de diseñador de $809 de la niñera, golpeando contra el césped cuidado. Su abrigo, una cosa café andrajosa que había encontrado en un basurero 3 meses atrás, ondeaba alrededor de su figura delgada. Su cabello, sin lavar durante 2 semanas, colgaba en mechones grasosos alrededor de su rostro. Pero era su olor lo que los alcanzó primero. El hedor la precedía como una niebla de degradación humana, olor corporal sin lavar acumulado durante semanas sin acceso a jabón o agua corriente, creando un almizcle penetrante que invadía las fosas nasales y disparaba respuestas inmediatas de disgusto. Capas de sudor seco se habían acumulado en su ropa, el calor de cada día añadiendo nuevos depósitos al registro arqueológico de su pobreza. Su aliento, dientes sin limpiar, pudriéndose lentamente por falta de cuidado dental y mala nutrición, llevaba el olor dulce enfermizo de la descomposición. Rastros de orina manchaban su vestido. Accidentes de baño público cuando no podía llegar a las instalaciones a tiempo.
o noches durmiendo en callejones donde las funciones corporales se convertían en actos desesperados. Y debajo de todo, el olor de heridas infectadas en sus pies, ampollas que habían reventado y supurado, creando un matiz rancio que hacía que los estómagos de la gente se revolvieran involuntariamente. El olor golpeó primero a la niñera, haciéndola retroceder con visible repulsión. ¡Qué demo! ¡Ese biberón! Ruth jadeó, aún corriendo. «Le pusiste algo. Te vi. No se lo des al bebé». El rostro de la niñera se transformó de shock a indignación. «¡Seguridad! ¡Seguridad! Hay una mujer sin hogar loca atacándome». Dos guardias de seguridad se materializaron inmediatamente. Sus manos se movieron hacia las tasers en sus cinturones mientras se posicionaban entre Ruth y la carriola. «Señora, deténgase ahí», ordenó el guardia más grande. Su placa decía Harrison. Su uniforme estaba planchado y limpio, sus botas tácticas de $200 pulidas hasta brillar. «No se acerque más». «No entienden», Ruth suplicó, deteniéndose pero manteniendo sus ojos en el biberón. «Ella drogó ese biberón, la vi. Le puso algo a la leche del bebé. Tienen que analizarlo». «Yo no hice tal cosa». La voz de Lucrecia resonó con indignación perfecta. «Esta criatura ha estado merodeando por este parque durante semanas. Claramente está enferma mental y ahora está inventando acusaciones dementes». Una multitud se estaba reuniendo. Niñeras, madres, guardaespaldas, todos atraídos por la conmoción. Varios tenían sus teléfonos afuera, grabando. Una Range Rover negra, 150,000, frenó en seco en la entrada del parque. Arabella Huntington emergió como un ángel vengador en un traje valentino de 4,000, sus tacones de aguja, 1,200, chasqueando con precisión furiosa. Su esposo Sebastian la seguía, su Rolex de $8,000 capturando la luz del sol. «¿Qué está pasando?», Arabella exigió. «¿Por qué está llorando mi hija, Lucrecia, que...?» Entonces vio a Ruth. Vio a la mujer sucia, apestosa, desesperada, parada a 10 pies de la carriola de su bebé, y su rostro se transformó en algo frío y letal. «¿Quién demonios es esta?», Arabella siseó. «Señora Huntington, lo siento mucho», dijo Lucrecia, su voz temblando. «Esta mujer sin hogar acaba de atacarme». Corrió hacia la carriola de Charlotte gritando. «Claramente está demente». «No ataqué a nadie», Ruth dijo desesperadamente. «Estoy tratando de salvar a su bebé. Su niñera drogó su biberón. La vi poner gotas de un frasco en la leche». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento cristalino. Entonces, Arabella explotó. «¿Cómo se atreve?». Su grito fue primitivo, vicioso. «¿Cómo se atreve a acercarse a mi hija? Guardias, quiten a esta cosa de mi vista ahora mismo». «Señora, por favor, escuche», Ruth rogó. «Soy enfermera. Fui enfermera. Sé lo que vi. Eso es un sedante, probablemente hidrato de cloral. Ella está planeando secuestrar a su hija. Por favor, solo analicen el biberón». «¿Una enfermera?». La risa de Arabella fue cruel. «Eres una vagabunda sucia de la calle. ¿Esperas que te crea a ti sobre Lucrecia, quien vino de la agencia de niñeras más prestigiosa de Lagos? Quien tiene referencias impecables». Sebastián dio un paso adelante, su rostro retorcido con disgusto. «Seguridad. Quiero que este animal sea removido inmediatamente. Si se resiste, usen cualquier fuerza necesaria». Harrison se movió rápido. Sus manos grandes, encerradas en guantes tácticos de cuero, agarraron los hombros de Ruth con fuerza que dejaba moretones. Ella era pequeña, tal vez 110 libras de piel y huesos bajo la ropa sucia. La giró y la empujó de cara contra un árbol cercano. «No, esperen, no entienden». Las palabras de Ruth se cortaron cuando Harrison presionó su mejilla contra la corteza áspera, usando su peso para sujetarla ahí. El segundo guardia, Marcus, sacó esposas de bridas plásticas.
Está invadiendo propiedad. Está siendo detenida hasta que llegue la policía. ¡El biberón!, Ruth gritó, luchando. ¡Analicen el biberón! Arabella se acercó, su hermoso rostro contorsionado con rabia. «Eres una sanguijuela, una parásita. Ves a alguien con algo valioso e intentas crear caos». «¿Cuál era tu plan? Hacernos tan agradecidos por tu advertencia que te diéramos dinero». «No, no quiero dinero. Quiero salvar a su bebé. Mi bebé no necesita ser salvado de su niñera», Arabella gruñó. «Necesita ser salvada de TI, de basura de la calle como tú, que no tienen propósito, no tienen valor, que no contribuyen con nada excepto hedor y demencia». La multitud murmuró en acuerdo. Una mujer en ropa deportiva costosa habló en voz alta. «He visto a esta criatura aquí antes. Solo sentada en esa banca, mirando fijamente a nuestros niños. Es perturbador. Probablemente drogadicta», añadió otra voz. «Siempre son paranoicos viendo cosas que no están ahí». El rostro de Ruth se raspó contra la corteza del árbol mientras Harrison aplicaba más presión, sosteniéndola en su lugar, mientras Marcus aseguraba sus muñecas detrás de su espalda con bridas plásticas. El plástico se clavó en su piel, cortando la circulación. «Están cometiendo un error». Ruth jadeó, lágrimas corriendo. «Ese bebé está en peligro. Su niñera es parte de una red de tráfico. He estado observándola. La he visto reunirse con un hombre en un Mercedes negro. Número de placa LGN 882 FV. Ella le pasa información». «Suficiente», Sebastián rugió. «Suficiente de estas teorías de conspiración de mentes. Harrison, arrástrala y tírala en la alcantarilla donde pertenece». Harrison jaló a Ruth lejos del árbol. Sus pies tropezaron, pero él era demasiado fuerte. Comenzó a arrastrarla hacia atrás por el césped, sus zapatos gastados dejando marcas. «Por favor», la voz de Ruth se quebró con desesperación. «El olor, huelan el biberón. El hidrato de cloral tiene un olor a pera. Solo huélanlo». Pero nadie estaba escuchando. «Esta cosa es un riesgo biológico», dijo Lucrecia, retrocediendo dramáticamente mientras sostenía el biberón. «Señora Huntington, deberíamos hacer que revisen a Charlotte con un médico. ¿Quién sabe a qué enfermedades pudo haber expuesto a esta criatura?» «Excelente idea», dijo Arabella fríamente. «Cordelia, llama al doctor Richardson». Ruth fue arrastrada más allá de la multitud reunida. La gente retrocedió, creando un círculo amplio. Una madre literalmente cubrió los ojos de su hija. «No mires a la señora mala, cariño». La violencia escaló cerca de la entrada del parque. Cuando Ruth intentó plantar sus pies, intentó dejar de ser arrastrada, Harrison perdió la paciencia. Su mano se movió a la parte trasera de su cabeza y la golpeó cara abajo contra el pavimento. El impacto partió el labio de Ruth. Sangre inmediatamente goteó por su barbilla, mezclándose con la suciedad que ya cubría su rostro. Estrellas explotaron detrás de sus ojos. Antes de que pudiera recuperarse, Marcus clavó su rodilla en su espalda, entre sus omóplatos, forzando todo el aire de sus pulmones en un jadeo doloroso. «Deja de resistirte», gruñó Marcus, «o esto empeora». «No puedo respirar», Ruth resolvió. «Debiste pensar en eso antes de acosar a la señora Huntington», dijo Harrison. Agarró sus muñecas atadas y las jaló hacia arriba, dislocando sus hombros en sus cavidades. El dolor fue cegador. Su bolsa andrajosa había caído, su contenido derramándose, un cuaderno dañado por agua lleno de observaciones, un libro de bolsillo maltratado, suministros médicos rescatados, una identificación con foto de sus días de enfermería que guardaba oculta. El zapato costoso de alguien pateó el derrame. Solo basura. Tírenlo todo. De vuelta en la carriola, la bebé Charlotte había quedado en silencio. No silencio pacífico, sino el silencio inquietante de la sedación comenzando.
El biberón que Lucrecia le había dado estaba funcionando exactamente como se pretendía, pero nadie lo notó excepto Ruth, quien estaba siendo levantada a sus pies con eficiencia brutal, sangre goteando de su labio partido. Arabella se acercó, parada lo suficientemente cerca como para que el contraste fuera chocante. Traje de $4,000 versus harapos de $0. Poder versus impotencia. Escúchame muy cuidadosamente, dijo Arabella, su voz baja y venenosa. No sé qué enfermedad mental te impulsa. No me importa, pero si alguna vez te veo cerca de mi hija otra vez, te haré arrestar. Cargos criminales, tiempo en prisión. ¿Me entiendes? Ruth encontró sus ojos, sangre en sus labios, derrota pesando sobre sus hombros. Su bebé se está quedando callado, demasiado callado. Eso no es normal. Los sedantes causan depresión respiratoria en infantes. Tienen tal vez 20 minutos. La mano de Arabella cruzó el rostro de Ruth. La bofetada resonó por el estacionamiento. Dije, ¿me entiendes? La cabeza de Ruth colgó hacia abajo, sangre y lágrimas goteando. Sí, susurró. Bien, Harrison, quita esta inmundicia de mi vista. Los guardias de seguridad arrastraron a Ruth a la entrada de servicio del parque, el camino trasero, donde se removía la basura. La arrojaron a la acera afuera. Ella golpeó el concreto con fuerza, incapaz de detenerse con las manos aún atadas detrás de su espalda. Nuevo dolor floreció en su cadera y hombro. «Si te vemos otra vez, vas a la cárcel», advirtió Harrison. «Mantente alejada de la gente decente». La puerta de servicio se cerró de golpe. Ruth yació en la acera por un largo momento, jadeando, sangrando, derrotada. A su alrededor, peatones pasaban rápidamente desviando la mirada, pero en su mente estaba contando. El hidrato de cloral tomaba de 15 a 30 minutos para sedación completa. Lucrecia había drogado ese biberón exactamente a las 2:47 p.m. Ruth había revisado su reloj roto. Ahora eran las 3:02 p.m., 15 minutos, y nadie creería a la mujer sin hogar loca. Ruth luchó hasta sus rodillas, luego hasta sus pies, tambaleándose. Sangre goteaba de su labio partido. Sus muñecas gritaban en agonía por las bridas. Sus hombros palpitaban, pero no podía parar. No pararía, porque en aproximadamente 20 minutos ese bebé iba a ser secuestrado. Y Ruth Martínez, ex enfermera pediátrica, ex denunciante, ex ser humano con dignidad, era la única persona que lo sabía. Ruth tambaleó por la acera, su visión borrosa por el dolor y las lágrimas que no paraban. Sus muñecas aún estaban atadas detrás de su espalda con bridas plásticas que se clavaban más profundo con cada movimiento. Sangre de su labio partido goteaba sobre su abrigo sucio, añadiendo nuevas manchas al paisaje de las viejas. Necesitaba ayuda, policía, alguien con autoridad, alguien que escuchara. La estación de policía más cercana estaba a 3 cuadras de distancia. Había aprendido las ubicaciones de todos los edificios oficiales durante sus meses de supervivencia. Se movió tan rápido como su cuerpo golpeado se lo permitía. Cada paso, un ejercicio de agonía, atrayendo miradas y amplio espacio de gente que solo veía a una mujer sin hogar loca, sangrando. La estación de policía metropolitana de Lagos se erguía ante ella como una fortaleza de autoridad. Ruth subió los escalones, cada uno requiriendo enfoque que apenas poseía, y empujó la puerta principal con su hombro, ya que sus manos estaban inmovilizadas. El área de recepción estaba ocupada, oficiales de uniforme, civiles presentando reportes, el caos general de la aplicación de la ley. Ruth se acercó al mostrador frontal, donde un oficial de aspecto aburrido revisaba papeles. «Por favor», Ruth jadeó, su voz ronca. «Necesito reportar un crimen en progreso. Un bebé está siendo secuestrado». «Ahora mismo, Parque Victoria. La niñera la drogó». El oficial levantó la vista, vio la apariencia de Ruth y su expresión inmediatamente se cerró. «Señora, aléjese del mostrador». «No entiende»,
Hay una red de tráfico. Atacan familias ricas. La niñera, Lucrecia Blackwood, puso sedantes en el biberón del bebé. La vi. El nombre del bebé es Charlotte Huntington. Señora, dije que se alejara. El oficial se puso de pie, su mano moviéndose hacia su bastón. Está sangrando. Parece estar bajo efectos de drogas o experimentando una crisis de salud mental. Necesita irse. No estoy drogada. La voz de Ruth subió hacia la desesperación. Soy enfermera registrada. Sé cómo se ve el hidrato de cloral. Vi a esa niñera drogar a ese bebé y ahora lo va a secuestrar. Otro oficial se acercó, una mujer con rayas de sargento. ¿Cuál es la situación? Mujer sin hogar haciendo acusaciones salvajes, dijo el oficial del mostrador de manera desdeñosa. Dice ser enfermera. Obviamente delirante. La sargento estudió a Ruth con evaluación clínica. Señora, ¿cuándo fue la última vez que tomó sus medicamentos? No necesito medicamentos. Necesito que escuchen. Un bebé está en peligro inmediato. ¿Qué bebé? ¿Cuál es el nombre? Charlotte Huntington. 6 meses de edad. Su madre es Arabella Huntington. La CEO... ¿Arabella Huntington? Las cejas de la sargento se elevaron. La multimillonaria. Sí, su niñera es... Y está afirmando que una de las mujeres más adineradas de Lagos contrató a una niñera que en realidad es una secuestradora. Sí, así es como funcionan estas redes. Colocan personas en posiciones de confianza. La sargento suspiró pesadamente. Señora, recibimos reportes como este frecuentemente. Personas experimentando episodios psiquiátricos se fijan en individuos adinerados. Construyen teorías de conspiración elaboradas. Es verdad, Ruth gritó. Llamen al Parque Victoria. Pregúntenles si hubo un incidente con una mujer sin hogar a las 2:50 p.m. Confirmarán que estuve ahí. Oh, estoy segura de que estuvo ahí, dijo la sargento, su tono llevando falsa paciencia. Pero estar en un parque donde gente adinerada trae a sus hijos no significa que presenció un crimen. Más probablemente significa que estaba mendigando y la escoltaron afuera. Ruth quería gritar, pero se obligó a enfocarse, a intentar tácticas diferentes. Mi nombre es Ruth Martínez, número de licencia RN 442-367LG. Fui enfermera pediátrica en el Hospital General Mercy durante 12 años. Puedo identificar sedantes por el olor. El hidrato de cloral tiene un olor distintivo a pera. Por favor, solo llamen al parque. Pídanles que revisen al bebé. El oficial del mostrador ya estaba escribiendo en su computadora. Después de un momento, levantó la vista hacia la sargento y negó ligeramente con la cabeza. No hay licencia de enfermería activa bajo ese nombre y número. «¿Porque perdí mi licencia?», Ruth dijo desesperadamente. «Pero aún soy enfermera. Mi entrenamiento no desaparece». «Señora, necesita salir de este edificio», dijo la sargento firmemente. «Si no se va voluntariamente, la removeremos y le haremos cargos por perturbar la paz. Andmebe está siendo secuestrado. Lo que tenemos es una mujer perturbada, haciendo acusaciones que no puede probar. Ahora le voy a pedir una vez más que se vaya pacíficamente». Ruth se quedó ahí, temblando de rabia, miedo e impotencia. Estos oficiales juramentados para proteger la estaban descartando como todos los demás. Porque era sin hogar, porque estaba sucia, porque no importaba. «Por favor», susurró una última vez, «solo llámenlos. Solo revisen al bebé. Fuera». Ahora, 2 oficiales se movieron para escoltarla. Cuando Ruth intentó alejarse, uno agarró su hombro ya lesionado, enviando dolor ardiente a través de su cuerpo. Ella gritó y usaron el momento para cargarla físicamente hacia la puerta y depositarla en los escalones frontales. La puerta se cerró en su cara. A través del vidrio podía ver a los oficiales regresando a sus deberes, ya olvidando a la mujer sin hogar loca. Ruth se sentó en los escalones, jadeando. Su reloj mostraba 3:14 p.m. 27 minutos desde la drogada.
El bebé estaría profundamente sedado ahora. Lucrecia podría hacer su movida en cualquier momento. Si esta historia de falla sistémica te está enojando, dale like y suscríbete. Porque lo que sucede después prueba que la persistencia puede superar incluso los descartes más crueles. Piensa, Ruth se ordenó a sí misma. Piensa, ¿quién le creería? Entonces recordó. Su antigua supervisora en Mercy General, doctora Hannah Reynolds. Habían sido amigas una vez, antes del incidente de denuncia. Hannah había intentado ayudar, había escrito cartas de apoyo, pero solo había tanto que podía hacer contra la política hospitalaria. Ruth luchó hasta ponerse de pie. Mercy General estaba a 8 cuadras de distancia. Podría lograrlo. Con sus muñecas aún atadas, su cuerpo golpeado, su energía casi agotada. Tenía que intentarlo. El viaje tomó 30 minutos agonizantes. Ruth tropezó por las calles de Lagos, atrayendo miradas y comentarios crueles. «¡Mujer loca! ¡Borracha! ¡Alguien llame a control de animales!». Pero siguió moviéndose, siguió empujando hacia adelante. El Hospital General Mercy se elevaba ante ella como un monumento doloroso a su vida pasada. El edificio donde había pasado 12 años salvando niños. El edificio donde había reportado a un doctor por falsificar registros. El edificio que había destruido su vida por decir la verdad. Seguridad del hospital la detuvo en la entrada. «Señora, no puede entrar aquí. Necesito ver a la doctora Hannah Reynolds, Departamento de Pediatría. Díganle que Ruth Martínez está aquí. Díganle que es una emergencia». «Señora, por favor». El grito de Ruth resonó por el vestíbulo. «Un niño está en peligro. Solo llamen a la doctora Reynolds». Tal vez fue el terror genuino en la voz de Ruth. Tal vez el guardia de seguridad vio algo en sus ojos. Cualquiera que fuera la razón, levantó su teléfono. «Doctora Reynolds, perdone la molestia. Hay una mujer aquí. Dice que su nombre es Ruth Martínez. Está pidiendo verla. Dice que es una emergencia involucrando a un niño». Una pausa. Luego, dice que la encontrará en el vestíbulo. 5 minutos después, la doctora Hannah Reynolds emergió del elevador. Cuando vio a Ruth, su rostro pasó por un viaje de emociones. Shock, lástima, confusión, preocupación. «¿Ruth? Dios mío, Ruth, ¿qué te pasó?» «Hannah, no tengo tiempo para explicar todo. Pero necesito tu ayuda. Hay un bebé siendo secuestrado, ahora mismo. Fui testigo de que la niñera drogó el biberón del bebé con sedantes. La familia no escuchó, la policía no escuchó. Pero si tú los llamas, si un doctor lo reporta, el entrenamiento médico de Hannah se activó inmediatamente. ¿Presenciaste a alguien drogando a un infante? ¿Cuándo? ¿Dónde? Parque Victoria. Hace 43 minutos. El nombre del bebé es Charlotte Huntington, 6 meses de edad. El nombre de la niñera es Lucrecia Blackwood. Puso gotas, estimo 3 gotas, de lo que creo es hidrato de cloral en un biberón de fórmula. El bebé estaría completamente sedado ahora. Hannah miró fijamente a Ruth. «¿Aún recuerdas los cálculos de dosificación?» «Aún soy enfermera, Hannah. Perdí mi licencia, no mi cerebro». «¿Qué necesitas?» «Llama a Arabella Huntington o llama a seguridad del parque. Diles que eres doctora y que necesitas examinar al bebé inmediatamente. Diles que hay preocupación médica sobre exposición a sedantes. Te escucharán a ti. No me escucharon a mí porque...» La voz de Ruth se quebró. «Porque mírame». Hannah sacó su teléfono sin dudar. «¿Cuál es el número de la madre?» «No lo sé, pero el número de seguridad del parque es...». Ruth recitó el número que había memorizado meses atrás. Hannah marcó. «Hola, soy la doctora Hannah Reynolds del Departamento de Pediatría del Hospital General Mercy. Necesito hablar con quien esté a cargo de la seguridad del Parque Victoria inmediatamente». «Sí, esperaré», cubrió el micrófono del teléfono. «Ruth, si estás equivocada sobre esto...». «No estoy equivocada. Lo vi, sé lo que vi». «¿Seguridad?
Sí, soy la doctora Reynolds. Entiendo que hubo un incidente en sus instalaciones hace aproximadamente 45 minutos involucrando acusaciones sobre un bebé. Sí, ese mismo. Necesito que localicen a ese bebé inmediatamente y evalúen su nivel de respuesta. Si el infante está inusualmente somnoliento o no responde, ese bebé necesita atención médica de emergencia. El nombre de la madre es Arabella Huntington. Una pausa. El rostro de Hannah se tensó. No me importa qué tan prominente sea la familia. Si ese bebé ha sido sedado, está en riesgo de depresión respiratoria. Encuéntrenlos ahora y evalúen el estado del niño. Otra pausa. No estoy sugiriendo negligencia. Estoy reportando una preocupación médica basada en el relato de un testigo creíble. Sí, la mujer sin hogar es mi testigo. Es una exenfermera registrada con 12 años de experiencia pediátrica. Ruth observó a Hannah pelear la misma batalla que ella había estado peleando, tratando de hacer que la gente viera más allá de las apariencias hacia la verdad. Bien, voy para allá yo misma. Mantengan a la familia ahí. No dejen que esa niñera se vaya con el bebé. Estoy a 10 minutos. Hannah terminó la llamada. Ruth, vienes conmigo. Y alguien necesita cortar esas bridas de tus muñecas. 20 minutos después, el Lexus de la doctora Reynolds se detuvo en el Parque Victoria con Ruth en el asiento del pasajero, sus manos finalmente libres, sus heridas vendadas por los suministros de emergencia de Hannah. La seguridad del parque estaba esperando en la entrada, junto con Arabella Huntington, sosteniendo a una bebé Charlotte muy floja, muy poco responsiva, en el momento en que Arabella vio a Ruth salir del auto detrás de la doctora Reynolds. Su rostro se transformó en furia. «¿Tú trajiste a esta criatura de vuelta aquí?» «Señora Huntington, soy la doctora Reynolds de Mercy General», dijo Hannah profesionalmente, moviéndose hacia el bebé. «Necesito examinar a su hija inmediatamente. Mi hija está bien. Solo está durmiendo. Señora Huntington, su hija no está durmiendo. Está sedada. Mire su tasa respiratoria. Mire su tono muscular. Ese niño necesita intervención médica ahora». Arabella miró hacia abajo a Charlotte por primera vez con ojos médicos en lugar de negación maternal. La respiración del bebé era superficial, lenta. Su pequeño cuerpo estaba completamente flojo, cabeza colgando hacia un lado. Su piel tenía una palidez grisácea que no se veía bien. Ella estaba bien hace una hora. Bebió su biberón y luego simplemente se puso muy somnolienta. Lucrecia dijo que era normal, que los bebés duermen profundamente. «¿Dónde está la niñera?», Hannah exigió. Arabella miró alrededor confundida. «Estaba aquí. Dijo que necesitaba conseguir algo de su auto. Se fue tal vez hace 5 minutos». «¿Se fue?» Ruth dio un paso adelante. «¿Se fue con qué? ¿Llevó algo?» «Solo su bolso y la pañalera con las cosas de Charlotte». «La pañalera», dijo Ruth urgentemente, «con el certificado de nacimiento de su hija, información del Seguro Social, registros médicos». El rostro de Arabella palideció. «Sí, todos los documentos de Charlotte están ahí. Lucrecia los guarda para las citas médicas. Está huyendo», dijo Ruth. «Doctora Reynolds, ese bebé necesita un análisis toxicológico inmediatamente. Y alguien necesita llamar a la policía. Policía real. Detective Patricia Brooks de la División de Tráfico. Díganle que Lucrecia Blackwood es parte de la red Grimshaw». Harrison, el guardia de seguridad que había golpeado a Ruth menos de 2 horas atrás, dio un paso adelante con vergüenza escrita en su rostro. «Señora, vi a una mujer que coincide con la descripción de la niñera subirse a un Mercedes negro, placa LGN 882FV. Salió del estacionamiento hacia el este hace unos 3 minutos». Ruth cerró los ojos brevemente. El mismo Mercedes del que les había hablado, el que habían descartado como fantasía paranoica. «Pasen esa placa a la policía ahora», ordenó Hannah, ya moviéndose hacia su auto con el bebé.
Señora Huntington, vamos a Mercy General. Su hija necesita tratamiento inmediato. La sala de emergencias del Hospital General Mercy se convirtió en un caos controlado de precisión médica. La doctora Hannah Reynolds llevó a la bebé Charlotte directamente a la bahía de trauma pediátrico, ladrando órdenes que tenían a enfermeras y residentes corriendo a la acción. Necesito un análisis toxicológico completo, CBC, panel metabólico y gasometría arterial. Que terapia respiratoria venga aquí ahora. Este infante ha sido administrado con un sedante desconocido hace aproximadamente 90 minutos. Estamos viendo posible depresión respiratoria y necesitamos estar listos para intubar. Ruth se quedó atrás contra la pared, aún sucia, aún sangrando, pero finalmente siendo vista, no como una mujer sin hogar loca, sino como la enfermera que había sido una vez. Un residente se acercó a ella con preguntas. «Señora, ¿fue testigo de la administración? ¿Puede describir lo que vio?» Frasco pequeño, líquido transparente. La niñera, el nombre de la sospechosa es Lucrecia Blackwood, administró aproximadamente 3 gotas en un biberón de 8 onzas de fórmula infantil a las 2:47 p.m. Basándome en el olor a pera que detecté cuando estuve lo suficientemente cerca y el tiempo de inicio, creo que es hidrato de cloral, posiblemente concentración de 500 miligramos por 5 mililitros. El residente parpadeó ante la precisión técnica. ¿Estás segura sobre el olor? Soy enfermera pediátrica con 12 años de experiencia. He tratado suficientes sobredosis de sedantes para conocer el olor. Arabella Huntington se quedó congelada cerca de la entrada de la bahía de trauma, viendo a los doctores trabajar en su hija. Su traje costoso estaba ahora arrugado, su cabello perfecto despeinado, rímel corrido por las lágrimas. Sebastian había llegado minutos después de ellos, su rostro ceniciento. «¿Va a estar bien?», Arabella susurró a Hannah. «Sus signos vitales están estables pero deprimidos. Hemos iniciado oxígeno suplementario. El análisis toxicológico nos dirá exactamente con qué estamos tratando. Pero si su ex empleada es atrapada, ese biberón que usó será evidencia. ¿Lo recuperó seguridad?» «Sí», dijo Harrison, apareciendo en la puerta. Sostenía una bolsa de evidencia conteniendo el biberón. «Y llamé a la detective Patricia Brooks, como sugirió la señora Martínez. Está en camino». Miró a Ruth, vergüenza y respeto luchando en su expresión. «Señora, le debo una disculpa. Debía haber escuchado. Debió haber creído en mí», dijo Ruth en voz baja. «Pero no lo hizo. Por cómo me veo, por lo que soy. Solo recuerde este momento la próxima vez que esté tentado a descartar a alguien basándose en apariencias». 20 minutos después, llegaron los resultados del análisis toxicológico. La doctora Reynolds los revisó con sombría satisfacción. Hidrato de cloral, exactamente como sospechó la señora Martínez. Aproximadamente 750 miligramos basado en la concentración sanguínea. Eso es suficiente para sedar profundamente a un adulto, ni hablar de un infante de 6 meses. 1 hora más sin intervención y estaríamos viendo falla respiratoria. Las piernas de Arabella cedieron. Sebastian la atrapó, pero ella estaba sollozando ahora, el horror completo de lo que casi había pasado estrellándose sobre ella como una ola. ¿Iba a morir? ¿Mi bebé iba a morir? «No morir», corrigió Hannah gentilmente. «Pero sedada suficientemente para transporte fácil. Los traficantes usan este método porque los bebés sedados no lloran, no pelean, no atraen atención. Parecen infantes durmiendo siendo cargados por sus madres o niñeras. Para cuando las drogas se pasan, el niño está a horas de distancia, a veces en otro país». La detective Patricia Brooks llegó con un equipo de oficiales e inmediatamente tomó control de la investigación. Era una mujer formidable en sus 50, con cabello gris acero y ojos que habían visto demasiada crueldad humana para sorprenderse por nada. «Señora Martínez», dijo, acercándose a Ruth directamente, «necesito su declaración completa. Todo lo que vio,
cada detalle que pueda recordar. Durante la siguiente hora, Ruth relató todo: los 3 meses de observación, los patrones que había notado, la reunión con el Mercedes negro, la placa que había memorizado, el momento en que vio a Lucrecia administrar las gotas, el brutal descarte de todos los que había intentado advertir. LGN 882 FV, repitió la detective Brooks, escribiendo rápidamente en su tableta. Ese vehículo está registrado a nombre de Marcus Grimshaw. Ha estado en nuestro radar por 2 años como sospechoso facilitador de tráfico. Nunca hemos podido atraparlo en el acto, hasta ahora. Levantó la vista hacia Ruth con algo que se acercaba a la reverencia. Señora Martínez, acaba de entregarnos el avance que hemos estado esperando. Esa placa, su testimonio ocular, el biberón recuperado con las huellas de Lucrecia y trazas de hidrato de cloral. Esto es suficiente para derribar a toda una red. ¿Cuántos niños?, preguntó Ruth en voz baja. Estimamos al menos 40 durante los últimos 3 años. Todos de familias adineradas. La red Grimshaw se especializa en objetivos de alto valor. Niños cuyos padres pueden pagar rescates masivos o que pueden ser vendidos internacionalmente a compradores que pagan precios premium por infantes de entornos afluentes. La sala cayó en silencio cuando la magnitud de ese número se asentó sobre todos. 40 niños, susurró Arabella, y Charlotte casi se convierte en la número 41. Porque no escuché, porque estaba tan segura de que mi niñera costosa de mi agencia prestigiosa no podía posiblemente ser... Se volvió hacia Ruth, lágrimas corriendo por su rostro. Intentaste decirme, arriesgaste todo para advertirme, y te llamé una cosa, un animal, te hice golpear y tirar como basura. Ruth encontró sus ojos firmemente. Sí, lo hiciste. Lo siento mucho. Lo siento mucho, salvaste la vida de mi hija y yo... La voz de Arabella se quebró completamente. Hiciste lo que la sociedad te enseñó a hacer, dijo Ruth, no sin amabilidad. Viste sin hogar y asumiste locura. Viste pobreza y asumiste falta de valor. Viste suciedad y asumiste peligro. Esas son las lecciones que todos aprendemos. La pregunta es si las desaprenderás. Se emitió una orden de búsqueda para Lucrecia Blackwood y Marcus Grimshaw. En 3 horas, la policía interceptó el Mercedes negro en la autopista Lagos-Ibadán. Lucrecia estaba en el asiento del pasajero, la pañalera de Charlotte, conteniendo certificado de nacimiento, registros médicos y pasaporte, sentada en su regazo. Marcus conducía, con otros 2 niños sedados en el asiento trasero, niños que habían sido reportados como desaparecidos de Abuja y Port Harcourt. Los arrestos llegaron a las noticias nacionales. La exposición de la red de tráfico dominó los titulares durante semanas, y en el centro de cada historia estaba la mujer sin hogar que se había negado a guardar silencio, que había persistido a través del brutal descarte y la violencia, que había salvado no solo a un bebé, sino que expuso una red que había destruido docenas de familias. Dale suscripción si crees en la rendición de cuentas, dale like si la justicia te importa y dinos en los comentarios, ¿habrías escuchado a Ruth o la habrías descartado como todos los demás? Porque esta lucha aún no ha terminado. 2 semanas después del rescate de Charlotte, Ruth se sentó en una sala de conferencias en el Hospital General Mercy. La habían limpiado, sus heridas tratadas, su cabello lavado y cortado, su cuerpo lentamente recuperándose de meses de negligencia. Vestía ropa donada que realmente le quedaba, pero más importante, se sentaba frente a un panel que incluía a la doctora Reynolds, el jefe de personal del hospital, y representantes de la Junta Estatal de Enfermería. Señora Martínez, dijo el representante de la Junta, hemos revisado su caso. El incidente que llevó a la revocación de su licencia
Su denuncia sobre la falsificación de registros de vacunación del Dr. Gerald Thornton ha sido reinvestigado a la luz de nueva evidencia. El Dr. Thornton fue arrestado la semana pasada por cargos de fraude médico y malversación. Sus acusaciones eran precisas. Estaba diciendo la verdad. Las manos de Ruth temblaron ligeramente. Eso significa: su licencia de enfermería está siendo reinstituida con efecto inmediato. Adicionalmente, el hospital quisiera ofrecerle su posición anterior de vuelta, con pago retroactivo completo por los 3 años que fue injustamente despedida. Lágrimas corrieron por el rostro de Ruth. ¿Puedo practicar de nuevo? ¿Puedo volver a salvar niños? Más que eso, dijo la doctora Reynolds sonriendo. Queremos que dirijas un nuevo programa. Servicios de protección pediátrica. Entrenarás al personal de emergencias, enfermeras y residentes sobre cómo identificar situaciones de tráfico, cómo reconocer patrones de sedación, cómo confiar en sus instintos incluso cuando esos instintos vienen de fuentes improbables. Y hay alguien más que quiere hablar contigo, añadió el jefe de personal. La puerta se abrió. Arabella Huntington entró, cargando a una Charlotte saludable y alerta. Los ojos del infante estaban brillantes ahora, su color bueno, sus manitas alcanzando todo con la curiosidad de un bebé de 6 meses al que se le había dado una segunda oportunidad de vida. Señora Martínez, dijo Arabella formalmente, le debo una deuda que nunca podré pagar. Salvó a mi hija cuando yo estaba demasiado cegada para salvarla yo misma, así que voy a intentar pagarlo de todas formas. Colocó una carpeta sobre la mesa. He establecido la Fundación Martínez para la defensa y protección de personas sin hogar. $50 millones en financiamiento inicial. La Fundación proporcionará vivienda, capacitación laboral, atención médica y servicios legales para individuos sin hogar. También entrenará a personal de primeros auxilios y profesionales médicos sobre cómo tomar en serio los reportes de testigos sin hogar. Porque tenías razón, todos aprendimos las lecciones equivocadas. Y casi me costó todo. Ruth abrió la carpeta, mirando los documentos con incredulidad. Hay un apartamento esperándote, continuó Arabella. Amueblado, pagado. Y una posición en la junta de la fundación, si la aceptas. Eres la única persona calificada para dirigir un programa diseñado para asegurar que nadie más sea descartado de la forma en que tú lo fuiste. No sé qué decir, susurró Ruth. Di que nos ayudarás a arreglar el sistema que te falló, dijo Arabella. Di que enseñarás a gente como yo, gente con poder y privilegio y prejuicio, cómo realmente ver a los humanos que nos hemos entrenado para ignorar. Ruth miró hacia abajo a la bebé Charlotte, quien estaba alcanzándola con manitas diminutas. Tomó al infante gentilmente, acunándola con la experiencia de alguien que había pasado una vida cuidando niños. Lo haré, dijo Ruth, no por ti. Por cada persona durmiendo en una banca ahora mismo que ve algo mal y sabe que nadie les creerá. Por cada voz que ha sido descartada porque vino de la dirección equivocada o del estrato fiscal equivocado. Por cada verdad que muere porque preferiríamos confiar en ropa costosa que en palabras honestas. 6 meses después, el primer refugio de la Fundación Martínez abrió sus puertas. No era solo un lugar para dormir. Era un centro de recursos con atención médica, asesoría laboral, servicios de salud mental y, lo más importante, una oficina de enlace policial donde los reportes de individuos sin hogar se tomaban en serio e investigaban a fondo. Ruth Martínez, RN, directora de Servicios de Protección Pediátrica en el Hospital General Mercy y presidenta de la Junta de la Fundación Martínez, estuvo de pie en la ceremonia de apertura. Vestía ropa profesional ahora, vivía en un apartamento seguro, tenía su dignidad restaurada, pero nunca olvidó los 3 meses que pasó invisible, descartada, tratada como menos que humana. Arabella estuvo a su lado, sosteniendo a Charlotte, quien ahora tenía 1 año y estaba prosperando.
Cambiaste mi vida, dijo Arabella en voz baja. No, corrigió Ruth. Salvé la vida de tu hija. Tú cambiaste tu propia vida al elegir aprender de tus errores en lugar de defenderlos. La fundación se convirtió en un modelo que se extendió a 12 ciudades en 3 años. Los arrestos por tráfico aumentaron en un 200% en áreas donde operaba la fundación, porque de repente testigos que habían sido descartados durante décadas estaban siendo escuchados, creídos, valorados. Lucretia Blackwood y Marcus Grimshaw fueron condenados por 43 cargos de tráfico infantil y secuestro. Recibieron sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional. La investigación llevó a 17 arrestos más en 4 países, desmantelando una de las redes de tráfico más grandes de África Occidental. Y cada niño rescatado, cada familia reunida, cada red de tráfico expuesta, llevaba las huellas dactilares de Ruth Martínez, la mujer que se había negado a ser invisible, la enfermera que confió en su entrenamiento sobre los prejuicios de la sociedad, la voz que había persistido cuando cada puerta se cerró en su cara. 5 años después de ese día en el Parque Victoria, Ruth recibió un premio de la Asociación Internacional de Enfermería Pediátrica. Se paró en el podio en una sala de conferencias llena de enfermeras y doctores de todo el mundo. Fui sin hogar, dijo simplemente. Olía mal, me veía loca, no tenía nada que nadie valorara excepto la verdad. Y la verdad casi murió conmigo, porque vivimos en un mundo que mide credibilidad por apariencia, que pesa testimonio en una escala de riqueza, que determina qué voz importa basándose en qué dirección suena respetable. Hizo una pausa, mirando a los profesionales médicos reunidos. Cada uno de ustedes encontrará un paciente, un testigo, una voz que viene de la pobreza o falta de hogar o circunstancias que la sociedad les ha enseñado a descartar. Cuando llegue ese momento, quiero que recuerden a la bebé Charlotte. Quiero que recuerden que la verdad no le importa qué ropa usa. Y quiero que recuerden que su trabajo, nuestro trabajo, es escucharla de todas formas. La ovación de pie duró 5 minutos, porque a veces la voz más pequeña, la voz más descartada, la voz que todos ignoran, es la que está hablando la verdad más importante de todas. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si estuvieras en los zapatos de Arabella, ¿habrías escuchado a Ruth o la habrías descartado como la sociedad te enseñó? ¿Alguna vez has presenciado a alguien siendo descartado por cómo se veía, solo para darte cuenta después de que tenía razón todo el tiempo? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, te desafió o te hizo cuestionar tus propios prejuicios, dale al botón de suscripción para más historias que exponen las verdades que nos entrenan a ignorar. Dale like si crees que cada voz merece ser escuchada. Independientemente de las circunstancias, comparte esta historia con alguien que necesita recordar que la credibilidad no se mide por apariencia. ¿Desde dónde estás viendo? Dinos en los comentarios. Recuerda, la verdad no cambia basándose en quién la dice. Nuestra disposición a escucharla, sí. Nunca juzgues una voz por el paquete en que viene, porque la próxima persona que todos descartan podría ser quien sostiene la respuesta que salva